Bernardo López, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación, mejor dicho, corrijo, la segunda invitación aquí al podcast. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. No, en verdad, no, gracias a ti por tu tiempo, tu disposición. Ya platicábamos pre-podcast un poquito de, pues ahorita lo que ha ido ocurriendo a lo largo de tu vida y que al final, repito, hermano, aprecio muchísimo que me des el tiempo, espacio, que para mí yo creo que es lo más valioso que puede dar una persona, su tiempo y la verdad el hecho de venir aquí y platicar. La última conversación, la verdad, me gustó muchísimo. Creo que tocamos varios puntos bien interesantes. Pero hermano, la verdad es que me gustaría un poquito actualizar y creo que vale la pena justamente, yo creo que al final de o a medida que vaya avanzando la conversación, vamos a ir uniendo los puntos de una manera bien interesante. Pero ahorita actualiza un poquito, hermano. Ya tiene un poquito más de un año, si no me estoy equivocando, o cercano al año, que grabamos la primera conversación. Pues ahorita ha pasado un año. ¿Cómo ha estado tu vida Yo durante este diría, año? yo diría que más tiempo. Yo creo que ya son casi 2 años, si no estoy mal. Sí, Eh, puede ser, puede ser. Sí, a veces pierdo la noción del tiempo, discúlpame, pero más del año sí es. sí. Sí, sí, 2 años ya, justo, 2 años. Bien, todo bien, muchos cambios en mi vida. La anterior vez que vine, pues era todavía un coach en Team Violin, como recuerdas. Poco después de nuestra conversación, un par de meses después, salí de ahí. Empecé coaching por mi cuenta. De ahí terminé asociándome con un compañero del equipo de Team Violin, que era en ese entonces también, que él salió un par de semanas antes que yo. Y terminamos juntos creando lo que ahora llamamos Fit for Life Academy, que es nuestra nueva empresa de coaching, nuestro nuevo equipo de coaching. Ujú. Entonces, bueno, eso en la parte profesional, por así decirlo, dejé de trabajar para Team Violin, que en ese entonces era mi sueño más grande, a formar mi propio equipo de coaches ya. De ahí en lo personal, pues, bueno, en ese entonces cuando hablé contigo estaba haciendo mi maestría, ya la acabé, entonces Ah, contento qué por ese chido. lado. Y desde ese entonces también tengo un hijo nuevo, un bebé que ya tiene 4 meses. Felicidades, Entonces, hermano. gracias. Entonces, desde ahí muchos cambios, la verdad, muchos cambios en todo sentido. Fíjate, Berna, justo tocaste dos puntos que para mí iban a ser como son el núcleo principal ahorita de cosas que me gustaría irte planteando a lo largo de la conversación, pero justo me gustaría regresar a poner ese tema sobre la mesa, hablando en cuanto a estilo de vida en esta cuestión familiar. Yo creo que esa es la manera de que podamos titularlo. Justo porque al menos yo lo veo en ti, Berna, y eso a mí la verdad me da una forma distinta para mí de poder ver lo que pudiera llegar a verse como coaching de repente. Y creo que esa vez también la platicamos en la primera vez, como que esas grandes discrepancias de lo que es el coaching online o la manera en la cual se aborda el coaching online en Latinoamérica al resto del mundo, ¿no? O bueno, el resto del mundo hablemos Estados Unidos sobre todo, Europa, ¿no? Creo que ver esa gran diferencia que existe en cómo cada uno de los profesionales lleva su servicio de coaching online, más allá de brincarlo por supuesto, y querer vivir de lo que te gusta, de tu pasión. Aquí me atrevo a decir que pues los que están en esta parte del coaching online, de cierta medida, creo que un factor clave es la pasión, o sea, el hecho de que te guste lo que estés haciendo, creo que eso es bien clave. Pero digo, retomando un punto, digo, para no perderme tanto, era justo, o sea, ver, por ejemplo, en tu caso, cómo sobrellevas ese coaching, ese sistema, la parte de la empresa que platicamos ya en el primer episodio, o para quien no lo haya visto, se los recomendamos ahí, un poquito la historia de cómo te uniste a Team Violane y ahorita que lo dejaste, pero al mismo tiempo me gusta cómo tú sobrellevas tu negocio del coaching, pero al mismo tiempo también tienes esta realización familiar, ¿no? Que creo que aquí, digo, entra mucho en cada una de las personas cómo pueda ver lo que pudiéramos definir como realización, pero el hecho de saber que puedes sobrellevar un estilo de vida como coach, al mismo tiempo que sobrellevas este estilo de vida como padre de familia, y que no sé, aquí me atrevo a poner palabras que tú no me has mencionado, pero me gustaría saber tu perspectiva, Berna, que creo que hasta te complementan de mejor manera, ¿no? O sea, porque empiezas a darte cuenta de ciertas cosas a las que vale la pena invertir y que a lo mejor no lo habías visto en los pacientes, ¿no? Porque el hecho tal vez de no vivir, que no me quiero imaginar el gran cambio que es el ser padre, ¿no? El todo lo que conlleva, la parte general de logística, también de responsabilidad, también de todo lo que conlleva, pero al mismo tiempo seguir en esa parte del fitness, del estilo de vida fitness, de mejor salud y también en tu caso, pues la parte del negocio del coaching. Hermano, platícame cómo has sobrellevado, incluso me atrevería a decir si es que haya cambiado tu perspectiva durante estos últimos años sobre cómo combinar estos distintos factores, ámbitos de tu vida.
Qué excelente pregunta. Un poquito amplia, entonces estoy pensando por dónde la llevo, pero en realidad no ha cambiado mucho en cómo yo manejo las cosas. Ujú. A lo que tú mencionaste ahorita son varias cosas que tal vez hasta se complementan y en mi caso sí. Sobre todo en el sentido de que son mis prioridades. Y cuando tengo prioridades, le pongo la mayor atención a estas prioridades. Y eso significa que tengo que dejar de hacer ciertas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, como tú decías, pasé de ser coach a tener una empresa y ser coach, porque sigo siendo coach al final del día. Requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y ser padre de familia y ser, diría yo, un padre de familia dedicado, Claro, también requiere mucho esfuerzo. Entonces, el cómo lo sobrellevo en realidad es cuestión de prioridades. Para mí es cuestión de poder organizarme desde bien temprano, 5:30 de la mañana que me estoy levantando, hasta tarde en donde digo, bueno, tengo un pequeño espacio con mi esposa. ujú, Es organizar todo. O sea, si tú abres mi Google Calendar, todas mis horas del día están organizadas y no lo cumplo a la perfección porque pues siempre pasan cosas, pero ya tengo un plan claro para el día y para la semana en realidad de qué es lo que tengo que hacer. Pero eso sí significa que tengo que hacer ciertos sacrificios. Tal vez el sacrificio de que tal claro. vez no puedo salir eh, tanto de vida social todas las Mm, semanas, o que no puedo ir a visitar a mi familia todas las semanas, por más que viven a 15 minutos de aquí. Y a mi familia me refiero a mis papás o a mis hermanos. Entonces, el cómo lo sobrellevo, no sé si es que hacia allá iba tu pregunta, es con una muy buena organización y tener muy claro cuáles son mis prioridades en el momento. Y para mí eso es súper importante, las prioridades en el momento, porque van a cambiar. Mis prioridades antes eran muy distintas a las de ahora en la parte, por ejemplo, del coaching. Antes solo era, quiero dar el mejor servicio a los clientes ujú. y ser lo más preparado como coach. Ahora es, quiero ser lo más preparado como head coach, que es mi rol en la empresa ahorita, y como eh, tal vez líder en la empresa, si es que se puede llamar así, porque ya no hago tanto coaching. Mi coaching ahora es 10 personas en comparación al pasado, que eran 30 o más. Eh, Ahora es pocos clientes y más bien controlar la calidad de los coaches de mi equipo, ¿no es cierto? Entonces va cambiando las prioridades, pero la prioridad sigue siendo el trabajo. En la familia igual. Antes mi prioridad era mi familia y principalmente mi esposa. Ahora cambió y la prioridad es cómo estoy ahí presente para mis hijos. Y de ahí al final del día tengo un pequeño tiempo con mi esposa, ¿no es cierto? Y con mi fitness va cambiando las prioridades. Antes mi prioridad era verme lo mejor posible, estar definido, por así decirlo, a lo largo del año, el entrenar 5 días a la semana. Y bueno, eso en realidad ya no es mi prioridad hoy en día. Eh, Mi prioridad ahora es estar saludable y pues entrenar porque me gusta. Entonces pasé de entrenar 5 días a la semana a empezar a entrenar de 3 a 4 días, que es lo que el tiempo me permite. Pasé de contar hasta el último macro a simplemente enfocarme en tener una muy buena calidad con mi alimentación. Y aquí lo importante es que estas prioridades, al igual que en el fitness, en el que metido ahí, es hay épocas en donde vas a tener prioridades para tren superior, hay épocas que vas a tener más prioridades para tren inferior, hay épocas que tienes que enfocarte más en bíceps, pero no significa que descuidas lo otro. Simplemente el nivel de prioridad va cambiando en estos Ujú. tres pilares que son mi vida y simplemente vas ajustando conforme las cosas se van dando. Espero yo que de aquí en unos meses, años, no sé, la empresa ya esté mucho más estructurada y requiera menos de mí para poder decir, ok, otra vez mi prioridad número uno es el fitness y el resto pues se adapta a eso. No sé si tiene sentido y tal vez por ahí va tu pregunta. Creo que solo fue lo primero que pensé. No, hermano, en verdad lo colocaste muy bien. Y fíjate, para mí, yo conecto mucho con lo que ahorita que comentas, justo con el ajustar las prioridades, porque al menos me atrevería a decir, a medida que te involucras con tú empezar, yo me atrevería a decir verlo desde el punto de vista como emprendedor, ¿no? Viéndolo desde la parte del coaching en tus primeros inicios, creo que es algo bien interesante cuando lo empiezas a hacer a edades tempranas, o digo, al menos yo me reflejo mucho en eso, porque a veces existe como esta visión de túnel sobre únicamente maximizar o priorizar algo y considerar justamente que esa prioridad siempre va a ser plana, ¿no? Por así decirlo, o sea, siempre va a ser la misma.
Y creo que también al mismo tiempo se escucha, yo me atrevo a decir bastante tranquilizador, por ejemplo, escucharlo de tu parte, porque al final el poder ver cómo puedes ir manejando y no significa, yo creo que eso igual ya se me vino a la mente lo que igual iba a abordar, hermano, sobre todo el cómo lo conllevas en cuanto a tu organización. A mí me llama la atención, igual porque ahorita en mi vida actualmente la parte de ocupación, de organización, está siendo un factor bien importante para poder justamente solventar las distintas responsabilidades. Porque al final, sí, el hecho de poder querer emprender proyectos, el hecho de querer rendir en varias áreas de tu vida, suena muy bonito, suena bastante atractivo, pero el cómo organizar tu agenda para lograrlo o cómo empezar justamente a ir, yo me atrevería a decir, yo lo pongo de esta manera, como empezar a limpiar el polvo y darte cuenta qué cosas sí necesitas abordar, sí o sí necesitas ir por ellas en este momento de tu vida para poder priorizar esta área de tu vida, pero que en el largo plazo la intención es que esa prioridad a lo mejor ahorita sea la número uno, pero en un año sea la número dos o en otros 2 años sea la número tres, ¿no? Por ejemplo, aquí me llama la atención, hermano, esta cuestión de la organización, de la planeación para poder rendir en varias áreas de tu vida, ¿es algo que siempre has tenido o consideras que a medida que van llegando las responsabilidades, me atrevería a decirlo así, se va incluso acomodando orgánicamente? O sea, porque ya no es negociable el decir, no, pues tengo que ser un buen padre de familia. Tengo que serlo. O sea, no es algo que, pues ahorita no y después sí, sino que al final el tener estas responsabilidades, pues te hace como tener la agenda que debes de tener. Por así decirlo, se va construyendo sola. No sé si llegaste a experimentar algo de este estilo. Definitivamente se va construyendo sola. Obviamente tienes que ser proactivo porque si no, pues a la final no logras nada, pero Claro, definitivamente se fue adaptando. Yo, o sea, 4 años atrás mi agenda se veía muy, muy distinta a lo que se ve hoy día. En realidad yo le dedicaba tal vez 4 horas al día al trabajo, el resto era pasar bien y ver televisión, luego 5 horas, 6 horas, dependiendo obviamente de la cantidad de clientes que tenía claro. en ese entonces, pero conforme se han ido sumando responsabilidades he tenido que organizarme mucho mejor. Y yo creo que para mí el punto de inflexión en donde en verdad cambió todo fue cuando empecé la maestría, que fue de la mano cuando tuve mi cantidad más alta de clientes cuando estaba en Team Violin y tenía mi bebé de año y medio, en donde dije, ok, tengo muchas cosas, nunca he estado tan ocupado en mi vida, ¿cómo voy a hacer para cambiar? Porque si no, solo no lo voy a lograr y voy a fallar en una de las tres, y las tres eran igual de importantes para mí en ese instante. Entonces, se acomodó solo llegó todo muy de golpe al mismo tiempo y fue un, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto sea exitoso? Y yo creo que ahí mi organización cambió, porque yo antes, pues sí, decía, en la mañana voy a hacer coaching, en la tarde entreno, o viceversa. Y el resto del día, si es que ya acabé mi trabajo, pues bueno, que pase lo que pase. Yo nunca fui, bueno, no nunca fui, pero en el pasado no era tan proactivo en decir, ok, quiero crecer mi negocio, o quiero eh, dedicarme a otras cosas, hasta que llegué a este punto donde, ok, todo llegó al mismo tiempo y ok, me tengo que organizar sí o sí. Y desde ahí creé el hábito de organizarme, creé el hábito de despertarme temprano. No es que yo he sido despertarme tarde nunca en mi vida, pero o sea, antes de las 6:30 nunca me despertaba. Ahora siempre me despierto entre 5 a 5:30. He tenido épocas que me toca despertarme 4:30 para poder alcanzar las cosas que quiero hacer. Eh, Obviamente me duermo más temprano, pero, pero sí, solo se fue acomodando y se fue dando de manera orgánica. Y lo digo, tienes que ser proactivo porque también puede ser que te llegan muchas cosas al mismo tiempo y si es que tú no te Mm, acomodas, simplemente vas a fallar en esas cosas. Entonces, sí, sí fui proactivo en decir, ok, ¿cómo puedo organizar mi tiempo de la manera más eficiente sin descuidar ninguna de las tres áreas de mi vida que son las más importantes, sin, y más bien, no solo descuidar, sin sentirme que no le estoy dando mi todo. Te ujú, pongo un ejemplo. Yo podría trabajar de 9 a 6, cumplo mis ujú, 8 horas de trabajo y recién ahí pasar tiempo con mis hijos, pero no es algo que me gusta. Por eso decido despertarme a las 5 y empiezo a trabajar bien temprano antes de que mi familia se despierte, desayuno con ellos, sigo trabajando y de ahí a las 2 ya estoy libre, porque empecé a trabajar temprano. Entonces puedo ir al gimnasio y estoy de regreso a las 4 para decir, ok, tengo toda la tarde para estar con mi familia. Entonces ahí tengo mi tiempo con mis hijos hasta las 7 que ya se duermen y de ahí de 7 a 9 tengo el tiempo con mi esposa. Entonces trato de darle la importancia a cada uno y no decir, ok, eso significa sacrificio que tengo menos tiempo para mí, ujú. pero para mí mi trabajo y mi entrenamiento es mi tiempo, entonces no es que necesito algo extra tampoco.
Sí, y fíjate, hermano, ahorita algo que se me vino a la mente, bien interesante, fue justo el cómo tú colocas esta parte de intentar hacer sacrificios que vienen de ti por el hecho, poniendo el ejemplo que ahorita comentaste, la parte de levantarte más temprano, que creo que de repente puede existir una narrativa bien interesante sobre, de repente has visto esta como oleada de, es que te debes de parar temprano para que tu vida cambie, pero al final yo lo veo más incluso como un acto reaccionario, o sea, porque quiero reaccionar y quiero, como tú lo mencionas, solventar distintas responsabilidades en buen nivel, pues requiero pararme temprano. O sea, aunque no quisiera hacerlo, si no lo hago, requiere bajada en alguno de estos aspectos de mi vida y es algo que no quiero, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, es una manera bien interesante y creo que, digo, no sé si probablemente sí lo identificas bastante en la parte del coaching, es centrar justamente en saber cuál es tu motivo del por qué estás haciendo las cosas, porque eso es lo que al final te va a empujar a darte cuenta y la manera en la cual yo lo interpreto mucho es darte cuenta en que debes de disfrutar el camino. O sea, porque al final el disfrutar el camino es una herramienta bien valiosa para poder mantenerte sobre el mismo y no llegar a esa frustración, o más bien dicho, no llegar o no sentir esa sensación de vacío cuando llegues a tu objetivo, ¿no? Que poniéndolo en palabras o en un contexto muy relacionado con el coaching, cuando pierdas X cantidad de kilos que querías perder, o cuando te veas como querías verte ya hace unos meses en el espejo con cierto porcentaje de grasa, denominémosle bajo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas, como disfrutar el camino, son algo muy, muy valioso de encontrar. Y fíjate, también algo que se me vino a la mente antes de entrar en esta parte igual del coaching, que por ahí quería ir, Berna, fue justo desde tu punto de vista, ¿crees que haya un momento o qué cosas, más bien dicho, tú llegaste a identificar para decir, ok, creo que ahorita en este momento en mi vida, la organización debe de ser clave? Te lo digo desde el punto de vista porque a veces podemos, y es algo que a mí me pasa, aquí me estoy reflejando muchísimo, pero es algo que yo he encontrado mucho en mí, y es aviéntate la responsabilidad, ¿sale? Porque quieres hacerlo, pero no te concentres tanto en detener, chin, es que sí tengo que estar a esta hora, o sea, no planees antes de, sino como que avienta, experimenta, cáete algunas veces y como que a partir de ahí vas construyendo. Y creo que eso muchas veces puede hacerlo incluso más eficiente, porque a mí me había pasado en algunos otros momentos en donde justo conecto igual no tenía tantas cosas que solventar en ese momento en mi vida, como que está de repente querer hacer esta planeación, pero me atrevería a decir que en ese momento tal vez no era tan necesaria, porque tal vez tenía que cubrir una o dos grandes responsabilidades y después de ahí pues lo demás pudiera irse malabareando y no iba a impactar directamente en lo que en ese momento quería conseguir. Pero cuando te metes en situaciones que dices, chin, ¿cómo voy a rendir? Creo que vale la pena a veces el aventarse e irte organizando en el camino, ¿no? O no sé, por ejemplo, ahí tú cómo conectas con esta idea. 100%, 100%, y es lo que me ha pasado en varios aspectos de mi vida aquí, como te decía, yo lo estaba viendo muy cómodo y no es que no tenía metas, yo quería ser un coach muy exitoso antes de estar en Byline, quería tener mi negocio, quería ganar muy bien, quería tener muchos clientes y ayudar a muchas personas, pero estaba en un lugar cómodo en donde pues tenía lo suficiente para vivir cómodamente, entonces bueno, tengo clientes, trabajo, de ahí entreno y el resto del día era como que chill, estar en la casa, descansar, salir a pasear. Y todo cambió cuando ya empecé con violin. Igual tenía responsabilidades, ya tenía a mi hijo, entonces, ok, lo que necesito para vivir cómodo, pero nunca me empujaba más allá. Y el rato que dije, ok, quiero hacer una maestría, luego veo cómo me acomodo. Voy a empezar, Sí. solo voy a hacer las cosas y me tendré que acomodar porque no hay otra opción. Si es que ya empiezas y bueno, quieres obviamente ser exitoso en eso, pues no hay otra opción. Entonces, para mí, como te decía, ese fue el cambio. Me dije, ok, me lanzo y de ahí veo qué tengo que hacer. Y cuando empecé la maestría, la verdad, empecé con miedo en el sentido que dije, ok, sé que va a requerir mucho trabajo porque no quiero dejar de entrenar, no quiero dejar de estar con mi familia, no quiero dejar de trabajar y más que nada sabía que mi cantidad de clientes iba a crecer mucho, porque en ese entonces estaba empezando con el equipo, con Team Violin. Entonces sabía que mi cantidad de clientes iba a crecer, pero dije, tengo miedo, pero bueno, ahí veamos cómo lo soluciono. Cuando empecé, nunca pensé que me iba en ese entonces a tener que despertar a las 4:45 de la mañana, que nunca lo había hecho antes, para poder rendir en el día, porque si es que no lo hacía, solo no alcanzaba. En ese entonces empezaba a 4:45, estudiaba un par de horas, 6:30 mi hijo se despertaba, ayudaba en las cosas que hay que hacer en la casa, desayunábamos juntos, retomaba el trabajo hasta las 4, de 4 a 6 entrenaba, de 6 a 8 pasaba con la familia y de ahí de 8 a 11, 11:30 otra vez estudiar. Y ahí es cuando cambió mucho mi chip en, ok, puedo hacer las cosas, simplemente necesito ese challenge, necesito ese empujón para decir, ok,
me lanzo y yo veo cómo lo soluciono. Y para ponerte otro ejemplo, que es mi mentalidad y es chistoso porque mi papá es bastante así, él siempre me ha dicho, donde meto la cabeza, yo meto el cuerpo como tenga que hacerlo. Y para mí siempre ha sido así. El otro día conversábamos con mi esposa y decíamos, siempre cuando nosotros nos hemos mudado muchas veces de departamento, Ujú. empezamos viviendo en un departamento de 40 metros cuadrados, no era un departamento, era un estudio todo unido, era muy chiquito. Y siempre que hemos pasado a algo más grande o más bonito o más mejor, no hemos estado con la capacidad económica para poder mudarnos allá, en el sentido Ok. de que costaba tanto y decía, ok, eso se sale del presupuesto. Sé que no me alcanza para esto, pero para mí eso era un, ok, sé que no me alcanza, pero significa que simplemente tengo que esforzarme más, trabajar más Claro. duro, más inteligente, para de aquí, cuando ya me mude ahí, poder pagarlo. Y todas las ocasiones que nos hemos mudado, que han sido ya 3 veces, creo yo, no nos ha alcanzado para pagar en, o sea, en, digamos, dinero real, pero Ujú. una vez que ya empecé ahí dije, ok, ¿cómo hago para sacar esto adelante? Siempre lo he hecho así, que tal vez es irresponsable, no te digo que, que es la manera responsable, pero igual, misma mentalidad. Voy a lanzarme a esto y tengo que lograrlo, y me acomodo para ver cómo lo logro. Sí, y fíjate, yo creo que igual conecto mucho contigo, hermano. Creo que igual ese trabajo, me atrevería a decirlo, bajo cierto grado de presión puede resultar a veces más eh, no sé si la palabra sería provechoso, pero me atrevería a decir que sí resulta en un trabajo que debes sí o sí hacer y creo que es una buena manera de conocer otra área o sí, otra área tuya que no has explorado, ¿no? Porque a veces, como dices, es muy fácil de repente como el quedarse en cierto estabilidad y sentirlo bien. Pero a partir de ahí, para hacer como que el siguiente brinco, tienes que hacer a medida que vas haciendo esos brincos a lo largo de tu vida, cada uno debe ser mayor que el anterior, para que vayas como que conociendo otra área de tu vida. Y digo, yo por ejemplo lo puedo ver de esta manera, hermano. Al final el entrar en esos momentos en donde tienes las horas muy marcadas y tienes como que proyectos en puerta y los quieres poner a funcionar, yo lo veo mucho que es como este sprint, como esta parte intensa del entrenamiento, ¿no? Pero también sabes que va a llegar un punto en el que pues vas a tener que bajar la intensidad y está bien, ¿no? Porque creo que igual eso, justo pasándolo al otro extremo, hermano, creo que es interesante también verlo como en situaciones o momentos en la vida en donde tienes que dejarte el alma para conseguir algo o para poner algo a andar, para posteriormente tal vez bajar un poco la intensidad, bajar un poquito el ritmo y disfrutar de eso que tienes, ¿no? Y al menos en esos momentos yo lo veo que son momentos de reflexión para darte cuenta de, ok, estoy acá. Quiero, ¿qué quiero más? ¿Realmente quiero más? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? Como que reflexionar, disfrutar lo que tienes y de ahí saber si quieres mantener o si quieres hacer otro gran santo de tu vida. ¿Qué digo? Me atrevería a decir que a medida que vas empezando a tener más responsabilidades como una familia, como un hijo, cada vez los saltos, los piensas un poquito más, ¿no? Ya no son saltos que pudieras hacer antes, ¿no? Algunos ayeres. Sí, 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 100%. Y en realidad lo relaciono también bastante esta parte de los saltos con el coaching y luego reflexionar. Eh, Me gusta a mí, a mis clientes, por ejemplo, ponerles ciertos desafíos que tal vez parecen un poquito inalcanzables, por así decirlo, desafíos que son, o sea, que va a requerir mucho esfuerzo Ujú. para luego tener periodos de, ok, relajémonos un poquito y consideremos qué es lo que queremos ahora. Porque me ha pasado que con clientes que ya se ven bien, clientes que ya son saludables, pues empiezan solo a, ok, estoy aquí en modo relajado y Ujú. no sé qué más quiero y perdemos el enfoque de qué es lo importante. Y esos momentos son Claro. importantes porque ya reflexionamos y, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿No es cierto? Y a mí a este tipo de clientes me gusta siempre empujarles un poquito, ok, ¿qué tal si hacemos un photoshoot? ¿O qué tal si es que ahora decimos dejemos de enfocarnos en la actuación corporal, pero Ujú. tratemos de enfocarnos en ser lo más fuerte posibles en estos levantamientos que te gustan mucho, o en, por ejemplo, en clientes mujeres, en hacer 10 pull-ups, ¿no es cierto? 10 dominadas, y ponernos como que, no necesariamente fechas estrictas, pero como que, ok, pongámonos un final y empujemos hacia allá, y tratemos de darle con todo, ser exitosos, y de ahí otra vez nos relajamos. Y podemos decir, ok, tomemos las cosas relajadas. Así yo lo veo el coaching con muchas personas y así es como yo trato mi vida con muchas cosas también. Lo que tú decías me encanta, ok, te empujaste un montón, trabajaste un montón, te esforzaste para después decir, ok, puedo descansar un poquito y ver ahora qué es lo que quiero conseguir, si es que quiero seguir adelante o si es que estoy bien aquí. Sí, y creo que esos momentos de reflexión, justamente el disfrutando por así decirlo, el lugar a donde llegaste, creo que son bien importantes porque te hace igual.
dar cuenta si estás en el camino que quieres, si a lo mejor quieres girar un poco a la izquierda, quieres girar un poquito a la derecha. Y creo que eso es bien valioso, hermano. Digo, conectándolo con el tema que trajiste a la mesa, que creo que igual va a ser muy interesante, hablándolo desde la perspectiva del coaching. Me llama mucho la atención, hermano. Ahorita me comentabas que estás como head coach en la empresa que ahorita justo estás con un colega, pero previamente igual estuviste en Team Violin y pues, ok, entonces, Berna, pequeña pausa. Hicimos una pequeña pausa, pero aquí estamos de nuevo. Sí, te decía, Berna, el punto que quería plantearte era sobre conectarlo con esta parte del coaching, porque, bueno, ahorita me comentaste previamente, superficialmente, que yo creo que igual ahorita, si nos lo permite el tiempo, pues poder preguntarte más profundamente sobre la creación de la empresa del coaching, que a mí, repito, me llama mucho la atención, porque al menos son cosas que para mí funcionan como inspiración para ver de dónde puedo tomar, o más bien dicho, qué giro darle a mi servicio de coaching, ¿no? Por dónde llevarlo, qué potencialidades puedes sacarle, qué a lo mejor cosas si quieres, qué cosas no quieres. Yo creo que todo eso es bien importante. Pero sí, mi pregunta iba orientada, Berna, hacia, ahorita me comentabas que estabas como head coach en la empresa de coaching que tienes con otros colegas. Previamente estuviste en Team Violin y también estuviste en tu momento en trabajando el coaching por tu parte, ¿no? Uno a uno. Durante este tiempo, Berna, ¿cuál sientes que son esas grandes piedras que debe de tener un profesional que quiera, valga la repetición, una disculpa por la repetición de palabras, profesionalizarse en el coaching? O sea, que realmente sea un profesional en lo que está haciendo, ¿no? Por supuesto que debemos estar en esta línea evidence-based, creo que eso es un hecho, o sea, no lo veo tanto por el tener buenas, malas prácticas. Yo doy por hecho que debe, o sea, es casi me atrevo a decir la obligación de ser una persona evidence-based, porque pues es la manera correcta de dirigirse, pero cómo profesionalizar el negocio, ¿no? O sea, creo que eso a mí me llama mucho la atención tu perspectiva, qué perspectiva has obtenido, cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Platica un poquito, Berna, cómo ha sido tu perspectiva del coaching durante estos años de experiencia que ya llevas en el medio. Qué buena pregunta y es algo que me encanta porque en realidad el cómo he manejado el coaching ha evolucionado muchísimo. Cuando empecé, pues era con spreadsheets, con Google Sheet, haciendo, pero cosas muy feas en el sentido visual y todo por correo electrónico. Luego, bueno, encontré que había ciertas plataformas y dije, ok, esto está un poquito más profesional, voy a utilizar estas plataformas y tal vez ya no por correo, sino por videos del Loom. Y así fue evolucionando y a lo que voy con esto es, para mí, si tú quieres profesionalizar el coaching, aparte de lo que tú decías, que es el pilar uno, ser evidence-based, tu segundo pilar debe ser el servicio y el valor que siente la persona que tú le estás dando, además de los resultados y los programas, ¿no es cierto? No es lo mismo decir recibí un correo que te dice estos son tus macros, a recibir ser un spreadsheet muy bonito, muy organizado, que te diga semana uno, 2, 3, 4, o en una plataforma de coaching que hay varias al momento. No es lo mismo desde la perspectiva del cliente. Algo que yo me enfoqué mucho desde el principio era cómo puedo hacer que el servicio se sienta de muy alto valor, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí empieza la cosa de profesionalizar el coaching. Algo que también me enfoqué mucho ahorita en la creación de todo el, por así decirlo, framework de coaching que tenemos ahorita, era en justamente eso, tener un framework, que no solo sea, que no es que está mal, que no sea, ok, revisión, te doy tu feedback, esto es lo que haces esta semana, porque eso puede durar 3 años y yo creo que el coaching se empieza a volver repetitivo para la persona. Por más que igual esté recibiendo valor a sentido de la experiencia del coach, el conocimiento del coach, yo creo que muchos coaches no pueden retener clientes en el largo plazo justamente porque se siente lo mismo siempre, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo desarrollaba todo este framework, dije, ok, ¿cómo puedo hacer que se sienta algo distinto a lo largo que va pasando el tiempo? ¿No es cierto? Y ya podemos, si quieres, entrar a detalles de a qué me refiero con esto, pero de tener tal vez fases dentro del coaching, ¿no es cierto? Eh, Otra cosa que para mí es re importante al momento de profesionalizar el coaching es igual, no solo decir, ok, mira, aquí tienes tu plan y vaya para allá, sigue adelante, sino tener un onboarding process, un procedimiento que se sienta que está entrando a un servicio profesional, que no solo sea, aquí tienes un correo
con tu plan, que no está mal, nuevamente no está mal, pero si queremos ya llevarlo al siguiente nivel en mi experiencia, tienes que tener ciertos procesos. Algo que también, que no solo te sirve desde el punto de vista de darle valor al cliente en sentido de resultados a largo plazo, pero también en la experiencia es tener una comunidad. Algo que antes yo no hacía y que ahora es un enfoque muy grande en nuestra empresa es crear una comunidad de los asesorados, clientes que uno tiene, ¿no es cierto? Y que empiezan a crear esas conexiones entre ellos que ya hace que esto sea algo más grande que solo tú, ¿no es cierto? Entonces la gente empieza a crear relaciones, amistades. El otro día me enteré que entre algunos clientes ya tienen hasta chat entre ellos en Instagram para conversar, Sí. todo alrededor del servicio. Es a lo que voy. Para mí, cuando yo digo soy head coach, obviamente es para ver la calidad del coaching que nuestros coaches están haciendo, que al momento son dos. Eso es importantísimo. Pero también yo me enfoco mucho en la experiencia de la persona a lo largo de su tiempo con nosotros. Entonces, si quieres, podemos ir un poquito como que punto por punto de las cosas que yo he estado enfocándome al momento para ir profesionalizando, ir haciendo que sea una mejor experiencia. Desde el onboarding, eh, por ejemplo, antes yo recibía el pago a través de transferencia bancaria aquí. Ujú. Algo que yo, bueno, y Ecuador está mucho más atrasado que México. Entonces, por ejemplo, aquí no había plataformas para recibir pagos con tarjeta de crédito. Y me tocó darme formas y buscar hasta que al fin salió una. Y esto te hablo cuando era yo solito antes de Team Byline. Encontré una, ok, pago con tarjeta de crédito. Se siente algo más profesional, ¿no es cierto? Estoy entrando a un servicio. Al igual que cuando tú vas a un gimnasio, muchas veces no es ok, toma tarjeta de crédito, toma tu transferencia o te traje el efectivo. Muchos establecimientos te piden tarjeta de crédito, ¿correcto? Ujú. Entonces dije, ok, quiero tener esta opción para que se sienta profesional. Un contrato. Por más que tú, es que el cliente, pues, no te paga un mes, no va a decir, ok, te voy a demandar porque el contrato decía 3 meses, es lo de menos para mí, mi perspectiva. Para mí tener un contrato en donde decía mis responsabilidades, las responsabilidades del cliente, qué es lo que va a recibir, hacía que se vea un servicio mucho más profesional. Entonces la experiencia desde entrada ya era mucho mejor. Y esto es antes del onboarding, esto es en el proceso de compra, ¿no es cierto? De ahí en el onboarding actualmente, pues bueno, yo manejo todo con una aplicación, no tiene que ser aplicación, puedes utilizar Sheets en donde haces lo mismo y chats en WhatsApp, o puedes utilizar el Notion, o puedes utilizar distintas herramientas, pero cuando alguien entra a nuestro servicio, tiene paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el primer paso es familiarízate con nuestra filosofía, tanto de fitness como de coaching, porque hay veces que llegan personas que te siguen, pero no están 100% claras qué es lo que haces, ¿no es cierto? Entonces, para mí, lo principal es, ok, conócenos a nosotros, cuál es nuestra filosofía de fitness, todo lo de evidence-based, client-centered approach, y ¿cuál es nuestra filosofía de coaching? ¿Cómo te vamos nosotros a ayudar a que tú seas exitoso y qué es lo que queremos hacer contigo? ¿No es cierto? El siguiente paso es introducirte a la comunidad que tenemos. Preséntate a ellos, diles por qué estás aquí, porque así van a recibir soporte de otros. Entonces ya desde el primer inicio dicen, wow, o sea, no solo es el coach que me está dando apoyo, sino es una comunidad entera que está aquí para mí, para darme Ujú. valor, ¿no es cierto? El siguiente paso es agenda una llamada con bueno, llena el cuestionario inicial. Entonces tengo, como cualquier coach debería tener, un cuestionario, pero después del cuestionario no es, ok, toma tu plan, sino es agenda una llamada con tu coach, ¿no es cierto? Y aquí es donde ya empieza un poquito la parte de coaching, ya no solo el onboarding. Algo que para mí fue muy importante cuando creábamos esto es lo que te decía, muchas veces el coaching es semana a semana, ¿no es cierto? ¿Qué pasó esta Ujú. semana? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Ok, logramos el objetivo, cambiamos de fase de pérdida de grasa, mantenimiento o de ganancia muscular a pérdida de grasa, lo que sea, ¿no es cierto? Yo dije, no quiero que sea algo del día a día, sino que quiero que cuando el cliente venga, vea que nosotros somos capaces, en base a herramientas que tenemos, de proyectar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer del punto A a punto B. Punto A siendo dónde se encuentra el cliente, punto B siendo los objetivos, a dónde quiere llegar, ¿no es cierto? Entonces, algo que realizamos en el equipo es, ok, mira, tú estás aquí. Para llegar a donde tú quieres estar, nosotros estimamos que obviamente no va a ser nunca preciso, pero estimamos que tú vas a requerir tanto tiempo de dedicarte a esto, ¿no es cierto? Para llegar a tu resultado final. Obviamente esto va a ser distinto con el tipo de población a la que estés, con la que estés trabajando. Un culturista siempre va a querer seguir progresando, entonces nunca va a tener un punto final, pero Ujú. alguien
de general population, tal vez que solo quiere verse bien y quiere mejorar su salud y todo eso, pues su punto final es bastante más sencillo y en el corto plazo. Obviamente sigue siendo a largo plazo, pero no es 20 años de seguir haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ok, de punto A a punto B, necesitamos pasar por distintas fases. Entonces, la primera fase, y bueno, te estoy contando cómo lo manejamos Ujú. aquí, aquí tú puedes tomar lo que sirva para ti, es lo que llamamos la fase fundacional. Tengo información tuya de tus hábitos, de qué es lo que haces, pero no significa que esa información sea 100% precisa. Entonces, la fase fundacional sirve de dos propósitos en nuestro caso. Uno, es asegurarnos que todos esos hábitos fundacionales, que es tener un número estructurado de comidas al día, consumir proteína en cada comida, vegetales, fruta, ser activo, dormir bien, que cumplamos con eso, asegurarnos que eso ya es algo de tu estilo de vida antes de pasar a enfocarnos en pérdida de grasa o ganancia muscular. Y en el caso de las personas que nos dicen, no, yo ya tengo todo eso, ok, asegurarnos que sí lo tengas, ¿no es cierto? Entonces, ok, primera fase, fase fundacional. Nuestra segunda fase es la fase de mejora de composición corporal. Y ahí sí vamos a por subfases, digamos, pérdida de grasa, ganancia muscular, mantenimiento. De ahí, siguiente fase, le llamamos lifestyle, estilo de vida. ¿Cómo mantenemos esto con tal vez el esfuerzo mínimo que requerimos, ¿no es cierto? Obviamente dependiendo de las metas. Entonces, si es que alguien solo quería llegar a un porcentaje de grasa de un 12 a 15% y tener algo de músculo y ser saludable, una vez que llegamos a eso, ok, ¿cómo lo mantienes? Si es que llegamos acá a tracking macros, no creo que quieras seguir tracking macros el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición para que esto sea algo fácil para ti? Si llegamos a ese punto entrenando 5 días a la semana, pero tal vez tú no tienes todo el tiempo para entrenar siempre 5 días a la semana o no Ujú. quieres entrenar siempre 5 días a la semana, ok, ¿qué es lo mínimo que necesitamos hacer para que tú mantengas? ¿No es cierto? Entonces, a lo que voy con esto es, tratamos de darle algo que el cliente sienta que, ok, vamos paso por paso y no algo que siempre es ongoing, que siempre está pasando semana a semana. Obviamente dentro de todo esto tenemos los chequeos semanales para ver el progreso y vamos ajustando, pero siempre con el enfoque a, ok, ¿en qué fase estamos? ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Y nuestro esfuerzo está dirigido a ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso me ayudó muchísimo a profesionalizar esto, porque los clientes llegan y ya tienen un roadmap, por así decirlo, Claro. bien marcado. Y dicen, ok, esto es lo que tengo que hacer. En vez de decir, ok, semana a semana el coach me va diciendo qué tengo que hacer y me tengo que estar a la espera la siguiente semana para salir. Que obviamente hay imprevistos, tenemos que ser un poco reactivos y tal vez se fue de vacaciones, ok, nos toca tener un diet break, no hay ningún problema. Pero el big picture, la imagen grande, ya la tenemos bastante clara de qué es lo que tenemos que hacer. Ya lo que también hacemos, igual, bueno, profesionalizar esto es, cada 2 meses tenemos llamada con el cliente para decir, ok, mira, ahorita estos 2 meses estábamos trabajando en tal objetivo. Como nosotros siempre vemos el semana a semana como coach, o por lo menos así lo hacía yo antes, semana a semana, cumpliste o no cumpliste, por qué no lo cumpliste, cómo podemos mejorar. No analizamos como que qué es lo que ha pasado en gran escala, ¿no es cierto? Entonces, cada 2 meses tenemos una llamada en donde nos enfocamos, ok, en estos 2 meses, ¿qué pasó? Empezaste aquí, estás acá, ¿estamos acorde al plan o no? Si es que no, ¿por qué? ¿Qué tenemos que cambiar? Y también decirle al cliente, mira, necesitábamos X porcentaje de adherencia, perdón, el perro está ladrando, no sé si escuchas, No, no te necesitamos preocupes. X porcentaje de adherencia para llegar a tus objetivos y tu porcentaje fue esto. Entonces, tú no estás dando lo que en teoría tienes que dar, Ujú. pero ya Sí. en gran escala es cierto, de 8 semanas cumplí solo 4, tiene sentido. La diferencia de semana a semana. El cliente y el coach tal vez se olvida de lo que ha estado pasando a lo largo del tiempo. Entonces, esos son tal vez algunos, no sé si principios, pero features lo podemos llamar, o cosas que he implementado por distintas partes para asegurarnos que el proceso es más profesional y de ser de alguien que simplemente da una asesoría, alguien que está dando un programa con un framework, una estructura, que cuando un cliente llega, se siente tal vez asombrado y dice, ok, esta fue una decisión correcta. Y también ayuda al final al negocio, porque esas personas terminan quedándose más en el largo plazo. No sé si tiene sentido. Sí, hermano, tiene bastante sentido. Muchas cosas que me gustaría ir rescatando. Digo, no quiero que se nos vaya bastante el tiempo con la conversión. Seguramente nos van a faltar algunas cosas que conversar. Pero, hermano, algo que detecté a lo largo del camino y que al menos es la perspectiva que, o más bien dicho, el punto de vista que extraigo, y me gustaría que tú me dieras igual tu opinión.
Es justamente el empalmar, eh, sí, las recomendaciones que tenemos en base a qué consideramos que debe ser una muy buena práctica o qué consideramos que debe ser una buena práctica en cuanto a intervención nutricional hablando, en cuanto a entrenamiento hablando, ¿no? Pero creo que esto ahorita que comentaste, hermano, y fíjate, creo que no lo había visto de esa manera, que creo que la gran mayoría de coaches, bueno, al menos la gran mayoría de coaches, perdón, que todavía a lo mejor estamos en esa faceta de empezar a pasar a la parte profesional, pudiéramos pensar o pudiéramos tener implícito que sabemos hacia dónde vamos y que el cliente puede tener una idea de hacia dónde está yendo, ¿no? O sea, o hacia dónde nos dirigimos, pero creo que vale la pena mucho yo me atrevo a ponerlo incluso como el que el coaching es como primero un mapeo que se da en base, por supuesto, a tus datos, a mis recomendaciones, a la experiencia que tú tienes como coach y creo que ahorita tú tienes cierto objetivo, yo te propongo un mapa. Ese mapa va de punto A punto B. Esa, como tú dijiste, es el big picture y me gusta mucho porque no significa que únicamente porque el pase del tiempo vas a llegar, sino que el coaching, y es algo que yo a veces en muchas, bueno, en varias conversaciones repito mucho, el coaching sucede en medio de ese camino, sucede en el camino, ¿no? Porque el coaching, y más hoy en día, yo creo que ya viéndolo, incluso empalmándolo un poquito con mi carrera que tuve el gusto de tener o en mi carrera profesional y que a veces igual, al menos en la perspectiva de colegas nutriólogos, sí aún me atrevería a decir está muy arraigada a ese punto o a esa única manera de intervenir que es dando un plan de alimentación. Y creo que eso igual limita demasiado porque al final creo que el poder dar o darte cuenta que tú vas a funcionar como estar en la esquina de esa persona para conseguir tus objetivos, a ti también como coach te forza a adquirir y mejorar herramientas para darle el mejor servicio posible para que esa persona llegue a donde quiere llegar. Porque creo que igual vale la pena mencionar que, claro, tú puedes tener bien afianzado de que debes de consumir tantos gramos sobre kilogramo al día de proteína. De consumir de 1,6 a 2,2 gramos de proteína está perfecto. Si su intención es ganar masa muscular, incluso si su intención es perder grasa de manera general. Dejemos a un lado casos como los pre-contests de culturista, que bueno, a lo mejor ahí puede haber ciertos ajustes en proteínas, pero del lado general, ok, pero ahora, ¿cómo consigues que esa persona logre, cómo consigues que esa persona logre ese requerimiento, lo mantenga y al final ni siquiera logre el requerimiento, porque a la persona o al cliente no le interesa el requerimiento, le interesa ganar masa muscular, punto, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque te hace a ti también darte cuenta qué cosas vale la pena reforzar, qué cosas vale la pena empezar a implementar en tu servicio y que al final justamente lo va a llevar hacia ese objetivo que está buscando. Y creo que igual vale la pena el ponerlo o matizarlo, mejor dicho, porque a veces pudiera pensarse que justo optar por esta perspectiva de vender el proceso o de vender la adherencia, de vender el sistema, pudiera caer de repente ahora en otras prácticas, sobre todo en redes sociales, como de ofrecer de más y dar de menos. Y creo que nada por ahí, creo que al final es bien interesante el balancear balancear tal cual esos dos puntos de referencia, que es tener el conocimiento tú como coach, como profesional, pero ahora aprender que tú tienes que crear tu camino, tu sistema para llevarlo. Y fíjate, Berna, me llama mucho la atención, por ejemplo, que yo creo que igual tu perspectiva nace, pues, de haber estado también en Team Violent, de que por lo regular infiero que tu medio es el mercado de habla inglesa principalmente, y justo también como que quería conectarlo con esa parte. ¿Cuál es tu perspectiva del coaching en general en este medio y cuál es la gran diferencia que llegas a percibir, por ejemplo, con el coaching en Latinoamérica, ¿no? En habla hispana? ¿Qué cosas tú consideras que son, a lo mejor ya están bastante bien cimentadas en el coaching en otras partes del mundo, pero que al menos en Latinoamérica a lo mejor no, todavía no existe ese desarrollo, ¿no? Todavía no existe esa parte como de brincar a mejorar de cierta manera el coaching? ¿Qué cosas has llegado a ver por el hecho, pues, de que tú eres de Ecuador, pero al final, pues, tu labor es en habla inglesa, ¿no? Y eso igual es interesante porque te da como que esta otra perspectiva del mundo por medio del coaching, por medio del online, a lo que vives en el día a día.
100%. Algo que he notado que es muy distinto entre el coaching, y voy a hablar desde la perspectiva del cliente primero, Ok. entre Estados Unidos o mercados internacionales en comparación a Latinoamérica, es el valor que ellos ven en coaching. ¿A qué me refiero con esto? Coaching en Estados Unidos, por poner un país, es algo que no solo es en fitness, sino hay coaching de negocios, hay coaching de A, B, C, ¿no es cierto? Y la gente Mm, valora mucho eso porque la gente sabe que es un medio, una herramienta que les va a ayudar a ser mejores, ¿no es cierto? Y lo ven así, lo van a hacer, les ayudan a ver objetivos optimizando las cosas, ¿no es cierto? Yo siento que en Latinoamérica a un coach no se lo ve así, por lo menos en mi país, sino lo ven como sin desmeritar nada, sin quitar mérito, un instructor de gimnasio, donde solo dame un plan y ya, dame una rutina y listo, pero no le dan valor. Sí, este chico, el instructor de gimnasio, hizo una certificación de un fin de semana y listo, y sabe más que yo, dime qué hacer y listo. Yo creo que en Estados Unidos ha cambiado mucho eso, en donde ya ven a coaching como algo mucho más allá. Como tú dijiste, no es cuestión de dar un programa y listo, sino, ok, ¿cómo le ayuda a la persona que se adhiere a ese programa? ¿Cómo le ayuda a la persona que cumpla con sus gramos de proteína? Porque sí, puedes decir, tienes que consumir de tanto a tanto, de proteína o de grasas o lo que sea, pero ¿cómo hago yo para que esa persona siga eso, pueda incorporarlo en la vida, ¿no es cierto? Y creo que esto, por lo menos lo que yo he experimentado afuera es eso, que los coaches se han dado cuenta que necesitan herramientas para ayudar a ese cambio de comportamiento. Mientras que aquí, si tú dices soy coach de gimnasio o soy coach fitness o soy nutricionista, lo ven como, ok, me mandas un plan y listo. Como tú decías, lamentablemente muchos nutriólogos o nutricionistas, como lo llames, es toma tu plan, toma tu dieta y síguela. Y en un mes nos vemos, a ver si es que viste progreso o no. Pero no es ok, ¿por qué no te adheriste? ¿Cómo podemos cambiar las cosas? Lo mismo con el claro. gimnasio. Toma tu plan y lo sigues. Ok, pero el plan no se adapta a mis objetivos, o bueno, tal vez sí, pero no puedo cumplirlo siempre. ¿Qué hago si no lo puedo cumplir? Esas cosas no se hablan, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es una diferencia muy grande. En cuestión de la parte profesional, bueno, lo que te acabo de mencionar es lo mismo. Muchos profesionales solo es toma tu programa y listo, ¿no es cierto? Pero si te soy honesto, yo creo que está evolucionado bastante. En Ecuador, no mucho, si te soy honesto, pero yo veo en México, veo en Chile, veo en Argentina una calidad de coaches que son iguales o incluso mejores que en Estados Unidos. O sea, hablando de tus colegas, doctor Juan Gerazano, hablando de Argentina, tenemos a Mati, que lo conoces, hablando de Colombia, tenemos a Santi Gómez, que es Azul Nutrition, en Chile tenemos a Pepe Gómez. O sea, yo creo que ha evolucionado de una manera increíble aquí y yo no pienso que Latinoamérica le pide favor a Estados Unidos. Yo creo que estamos ya al mismo nivel. Eh, Creo que tal vez la clientela es la que no está al mismo nivel, porque no ve el valor en el trabajo que nosotros hacemos y lo ven como un, sí, esta persona me dice qué hacer y listo, pero no ve cómo esa persona le ayuda a cambiar su vida en cuestión de su nutrición, en cuestión de sus hábitos, en cuestión de su organización en general. No sé si tiene sentido, pero para mí, en cuestión del servicio y el profesional, yo creo que cada vez, obviamente, son excepciones. O sea, si tú vas a 50 gimnasios en México, probablemente en uno ves a alguien que es evidence-based y uno que hace un trabajo como doctor Juan Gerazano, ¿no es cierto? Espero que esté pronunciando bien su apellido. eh, uno en 50. Tal vez en Estados Unidos son 10 en 50, pero yo creo que estamos ya en ese camino, la verdad. Sí, y fíjate, yo creo que relaciono, y eso recuerdo que lo platicamos en la primera charla que tuvimos, y es justo pues la industria que tiene, ¿no? Inyectada, por así decirlo, en esta parte de Estados Unidos, porque al final justo estamos hablando de una relación, por ejemplo, ahorita la que ponías, que me gustó mucho, de 1 a 50, y ellas son 10 a 50. Sí, pero contemplado también todo el factor demográfico, todo el factor que ahí hay un empuje más grande hacia la industria. Hasta cierto punto me atrevería a decir que tiene sentido que haya más personas que tal vez estén familiarizadas con la práctica basada en evidencia, ¿no? Y creo que también aquí, fíjate que sucede algo ahorita que platicaste eso, Berna, me vino algo a la mente bien interesante y es justamente como esta búsqueda de aquellas personas que empiezan a ver el coaching aquí en Latinoamérica, en habla hispana, y que me atrevo a decir, me incluyo totalmente. La inspiración número uno son personas que están haciendo lo mismo, pero en habla inglesa o en otros o en otras partes del mundo, ¿no? En Australia, Nueva Zelanda, en Europa, y ver cómo
tú puedes empezar a reflejar cierta parte de, o más bien dicho, puedes empezar a guiar tu práctica basado e inspirado en esos profesionales. Y yo creo que vale la pena mucho comentarlo y mencionarlo, porque al final de repente pasa que en redes sociales como que se pueden surgir estas peleas de, ay, es que X o Y persona está copiando la manera de hacer las cosas que seguramente vio en algún otro referente internacional. Y yo me atrevería a decir, pues claro, o sea, porque al final esa es el punto de referencia o de comparación y saber que la intención es guiar tu práctica basado en lo que tú puedes llegar a ver, o más bien dicho, tú como coach puedes llegar a distinguir como otro coach, ¿no? U otro sistema u otra forma de negocio de valor, ¿no? Pero creo que al final igual viene a lo largo del tiempo y eso digo, yo lo conecto mucho con lo que incluso realizo, por ejemplo, esta parte del podcast. O sea, gran inspiración viene en lo que están haciendo a lo mejor personas como Steve Hall, ¿no? De Revive Stronger, o personas igual que se dedican al medio de hacer podcast como viéndolo desde la parte fitness, desde la parte culturista. Pero al final, para mí se vuelve interesante porque es un poco a poco te vas aclimatando a hacer el contenido ahora en base con el contexto en el que estás, con base en las oportunidades que tú puedes llegar a ver, porque al final puedes tomar cierta parte de inspiración de ciertas personas, de ciertos referentes, pero al inicio, a pesar de que quieres hacer, por así decirlo, entre comillas, idéntico, te vas dando cuenta en el largo plazo cómo tú le vas inyectando cada vez más tu sustancia y cómo, por supuesto, el hecho de dónde desarrolles el contenido, el hecho de que sea en otro idioma, ya desde ahí le va a poner una marca o lo va a diferenciar bastante porque tú vas a tener distintos bloques, por así decirlo, para ir construyendo la parte del contenido y la parte del coaching, ¿no? Digo, ahorita lo traté de reflejar mucho en el contenido, pero también en la parte del coaching, de oye, ¿a qué personas estoy atendiendo? ¿Cómo debería llegar a estas personas? Pero creo que tomar esta parte de inspiración, al menos para mí, creo que es bien beneficioso, ¿no? Y de repente también ahorita, como comentabas, la parte de redes sociales que creo que también rompe barreras muy, muy fuerte. El hecho de que a lo mejor podamos ver, entablar conversación con esos mismos referentes, ¿no? Que por lo regular son abiertos a la discusión, son abiertos a conversar y poder plantear y poder conversar con ellos. Y órale, ya brincaste algo, una frontera bien importante, ¿no? Digo, alguien a quien yo le admiro mucho esto que hace es a mi colega Daniel Álvarez, que pues él tiene pláticas con Eric Helms, con Doctor Sousa, tiene pláticas con Max Coleman, tiene pláticas con todos estos referentes que digo, órale, al final pudiera pensarse que no es tan complicado el brincar esa frontera en el hecho de, oye, mandar mensaje y que te respondan y que te digan claro. Pero el hecho de que lo mantengas haciendo, el hecho de que lo persistas, el hecho de que te rete para empezar a hacerlo en otro idioma, ya es algo que se valora demasiado. Y yo me atrevo a decir que incluso tú como profesional, el interactuar con este tipo de personas que tienen al final otro tipo o han vivido por distintas cosas y por lo tanto su mentalidad está formada de distinta manera, te dota a ti de muchas cosas, ¿no? Que yo a veces lo platico así, te hace brincar de repente ciertos escalones que en una plática en una buena plática, en una buena conversación, se pueden dar. A lo mejor algo que te hubiera costado, incluso, ya aquí tal vez me estoy proyectando mucho, pero incluso años aprender, ¿no? En una buena conversación se puede hacer, puedes verlo desde otra manera en cómo lo comunican, cómo él lo entiende, y creo que eso es bien, bien valioso. 100%, estoy 100% de acuerdo con eso. Eh, en general, con cualquier referente en cualquier área, si tienes esas conversaciones, te van a ayudar a moverte y a abrir tu mente a un montón de cosas. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un como business mentor, ¿ya? Que Sí. nos está ayudando Ujú. como a estructurar el negocio de tal manera que siempre se hace el cliente, o sea, nuestro cliente siempre va a ser nuestra prioridad, el dinero viene secundario a eso, pero ¿cómo podemos hacer que la experiencia del cliente sea lo mejor? Y él es alguien que en realidad no es famoso en la industria en ningún sentido, pero este chico tiene una empresa, o sea, empezó con una empresa de fitness coaching gigante y ahora hace coaching para fitness coaches, para cómo hacer sus empresas y eso. Y él utiliza bastantes como que herramientas, por ejemplo, para lo que yo te decía hace un rato, como que la retención del cliente, ¿no es cierto? Y nos abre la mente a un montón de cosas. Él decía, mira, no tiene que ser más plata necesariamente, tiene que ser un win-win. Si es que no, no vale la pena que tú retengas clientes, ¿no es cierto? Y es algo que yo nunca me había pensado. Yo siempre decía, ok, yo quiero seguirle ayudando, pero en verdad esa persona va a verse beneficiada de seguir trabajando contigo, ¿no es cierto? Entonces, no tiene nada que ver con la conversación, pero lo que voy es tener estas conversaciones con referentes en distintos temas
te abren la mente a un montón de cosas. Y él me dijo, mira, o sea, es tu responsabilidad de que esa persona se quede contigo si es que todavía tiene progreso por hacer. Porque muy probablemente si es Mm. que para antes de que él esté listo, va a regresar a sus hábitos iniciales y va a regresar a donde estaba antes. Entonces, él, pues, como decimos aquí, me echó la pelotita en el sentido de que me dijo, mira, no es si es que él quiere continuar. Es tu responsabilidad lograr que él se quede trabajando contigo en tu empresa, con tus coaches, si es que tú quieres lo mejor para él. Porque si es que él no se queda, o si es que sale del coaching antes de que él esté listo, probablemente va a regresar a donde estaba antes. Tú quieres asegurarte de llegarle a un punto donde, ok, ya estás listo, nos vemos, chao, no necesitas seguir con nosotros, ¿no es cierto? Y a mí eso me abrió la mente y fue una conversación de 1 hora en donde dije, wow, hay un montón de cosas que tengo que cambiar en cómo hago mi coaching, en cómo hago el coaching en nuestra empresa, porque nunca se me había ocurrido que en verdad es mi responsabilidad que él llegue a su objetivo final. Claro, hermano, y yo creo que eso igual te da mucho, me atrevo a decir que incluso a ti te empodera como coach, porque al final te da justo esta perspectiva de poder abordarlo de esta manera con esa seriedad necesaria para llegar al objetivo que él está buscando, ¿no? Y al mismo tiempo creo que te hace o te hace ver las cosas un poco más crudas, en cierto sentido, como de, oye, pues es que tienes que hacer A o B, sí o sí por ahora. Pero ok, yo sé que no le puedo comunicar eso, sino cómo le hago entender, no tanto decirle que lo tiene que hacer, sino el por qué lo tiene que hacer. Porque yo creo que cuando se comunica el por qué, se da de manera secundaria. No es tanto el que consumas frutas y verduras de 3 a 4 veces al día, sino que, oye, lo debes hacer porque esto nos da la parte de micronutrientes, nos da alimentos con menor densidad energética, nos da fibra. Oye, y si en el largo plazo tú quieres ganar masa muscular, vale la pena que estés saludable, vale la pena que estés comiendo bien. Ok, entonces ya hay un porqué. Y creo que eso al final refuerza mucho también la parte de la intervención y del coaching. Hermano, digo, aquí digo, ya me has platicado, por así decirlo, en distintas, a lo largo de las preguntas de tus respuestas a las preguntas, esta parte de la nueva empresa de coaching. Sin embargo, me gustaría preguntarte, viéndolo desde la parte logística, ¿de dónde nace Fit for Life Academy? Porque al final creo que me comentamos un poco de la filosofía, el cómo lo llevas, el ahorita cómo estás en este emprendimiento, en esta parte de business. Platícame cómo nace, porque nuevamente cuando conversamos por primera vez, pues todavía no estaba, ¿no? ¿De dónde nace la idea? Me comentabas que era con un colega también que estaba antes en Team Violin, pero ¿cómo nace la propuesta? ¿Cuál es su visión de esta empresa de coaching en el largo plazo? ¿Cuánto tiempo llevan también? Excelente pregunta. Mira, como te decía, yo estuve en Team Island casi 2 años. Llegó un punto en donde yo ya no me sentía alineado con la misión que tenía Violin o con más que la misión con el liderazgo y no hablando mal en ningún sentido, simplemente yo ya no me estaba alineando con ellos. Es una gran empresa, grandes personas, le tengo muchísimo cariño a Lane Norton, pero solo ya no me sentía alineado. Entonces decidí salir de la empresa y dije, ok, pues solo sé hacer coaching y es lo que me apasiona. Voy a seguir haciendo coaching, pero por mi cuenta, ¿no es cierto? Pues en ese entonces agradecido porque me había abierto las puertas al mercado americano en donde pues hay mayor demanda. Y empecé, dije, ok, voy a otra vez empezar con todo, voy a hacer mi propia filosofía y framework, por así llamarlo. Y en realidad, unos 3 semanas antes de que yo salga, salió del equipo también por la misma razón, Dr. Joey Muñoz, que él tiene su PhD de nutrición y nos volvimos amigos muy cercanos del tiempo que trabajamos juntos. Yo las veces que fui a Tampa, donde está basado el equipo, pues llegaba a su casa, nos volvimos muy buenos amigos. Y él empezó con Fit for Life Academy. Él empezó como su empresa, igual él dijo, bueno, quiero hacer mi empresa de coaching y lo llamó Fit for Life Academy. Eh, y empezó. Después de unos 3 meses de que yo ya estaba pues estructurando todo mi negocio y estaba con mi propia clientela, todo iba muy bien. Él me dijo, mira, quiero desarrollar un producto que no sea one-on-one coaching, porque no todo el mundo puede pagar un one-on-one coaching. Y mi objetivo es poder ayudar a todo el mundo, no solo a los que tienen el poder adquisitivo para pagar one-on-one coaching, pero los que tal vez no tienen ese poder adquisitivo y que necesitan esa ayuda. Entonces me dijo, quiero que tú me ayudes a desarrollar todo el programa de group coaching, el framework de group coaching, porque yo tengo tantos clientes ahorita que no me da el tiempo para desarrollar todo. ¿Te interesaría? Dije, obvio. Y yo estaba con pocos clientes porque estaba empezando. Él tiene un following mucho más grande. Él tiene que 370,000 seguidores o algo así. Ok.
me dijo, ¿me puedes ayudar? Y dije, encantado. Entonces yo mientras iba con mis clientes empecé a desarrollar todo esto y en el proceso de desarrollar todo esto, porque obviamente yo le mandaba mis ideas, le mandaba lo que iba construyendo, nos dimos cuenta que en realidad hacemos un muy buen equipo. Dame por el perro que está aquí. No te Eh, preocupes. porque nos complementábamos mucho y teníamos una filosofía muy similar. Entonces, esa parte dijimos, ok, somos muy buen equipo. Y él me dijo, oye, ¿por qué no quisieras venir a... Déjame solo le bajo el micrófono un poquito. Ya. Claro, hermano, no te Eh, preocupes. ¿Escucha el perro? O ya No, no. no, no, ya no, no, ya no. Ya, perfecto. Entonces me decía, mira, tenemos una filosofía muy similar, tenemos metas profesionales similares, queremos ayudar a las personas de una manera similar. Me dijo, y me encantó el trabajo que hiciste, me encantó cómo estructuraste todo, entonces me gustaría invitarte a que no solo seas como que me ayudas, sino que te como un socio y que seas un cofundador de la empresa. Esto fue a los 6 meses de que yo empecé lo mío, 3 meses desde que empecé a trabajar con Joey. Y dije, ok, me encanta, porque sabía los beneficios que me traía estar con alguien que yo considero más inteligente que yo, con más experiencia que yo, en sentido de coaching, en sentido de redes, en sentido de emprendedor. Entonces le dije, ok, me meto contigo en esto. Y empezamos a trabajar juntos en esto. En ese entonces teníamos el group coaching, lo lanzamos y dijimos, ok, tenemos el group coaching, vamos en buen camino, pero cada uno hacía el one-on-one de una manera un poquito distinta. Y dijimos, ok, Ok, si queremos en verdad tener un impacto grande en la industria y en los clientes que tenemos, pues necesitamos un framework eh, igual para la empresa. Y en ese entonces ya nos empezamos a plantear el tener más coaches en el equipo, que nosotros seamos los líderes. Entonces dijimos, ok, hagamos un coaching que sea o un framework el que sea de la empresa, en que todo el coaching se hace de manera que nosotros estructuramos en base a nuestras experiencias, en base a nuestra interpretación de la data, en base a cómo queremos manejar nuestra filosofía con los clientes, etcétera. Entonces, estuvimos pues trabajando en eso y prácticamente en julio del anterior año ya lanzamos el servicio de one-on-one coaching, en donde ya él y yo no éramos los coaches, sino ya contratamos un coach para que trabaje con nosotros, que su nombre es Doctor Brent Mumb, eh, y él ya empezó justo en julio, lanzamos el servicio de one-on-one coaching como que reestructurado, ujú, y así empezó. Entonces la empresa en sí empezó julio de hace 2 años con Joey. Yo me uní a la empresa 6 meses después, enero de 2024. Lanzamos el group coaching en abril del 2024, hace justo un año, y en julio relanzamos, por así decirlo, el one-on-one coaching, ya con nuestro nuevo framework, nuestra nueva estructura, y ya empezando a crear el equipo. Desde ese entonces, que eso fue julio no mentira, agosto, perdón, del 2024, en noviembre ya nos dimos cuenta que necesitábamos traer a otro coach al equipo porque ya Brent se estaba quedando sin espacios y trajimos a una mexicana, de hecho, que su ok, nombre es Cecilia, ok, para que venga al equipo. Ella hizo la maestría conmigo, yo la conozco por redes hace un par de años, entonces la trajimos al equipo. Entonces ahorita actualmente somos Joey, CEO, por decirlo, la cabeza del equipo, el que se encarga más de la parte de adquisición de clientes, creación de contenido, y yo como la mano derecha y socio que me encargo del delivery del producto, la estructuración de los productos, las mejoras. Mi trabajo principal es, ok, ¿cómo puedo mejorar la experiencia del cliente? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo hacer que el cliente vea mejores resultados, que tenga una experiencia más placentera y, por ende, pues manejar a los coaches, ¿no es cierto? ok. Tenemos a Brent y a Ceci como coaches del equipo y a otro mexicano también que nos ayuda con la parte de tecnología. Su nombre es Miguel, nos ayuda con la parte de ciertas automatizaciones que necesitamos. Entonces ya somos un equipo de 5 personas en cuestión de año y medio que lanzamos esto. Hemos crecido bastante bien. Eh, Chingón. ¿Y cuál es nuestra visión? En realidad, cuando empezamos no teníamos ninguna visión. Nuestra visión era queremos ayudar a muchas personas de una manera responsable, basada en evidencia, de una Ujú. manera que estas personas que vienen a nosotros nunca más necesitan un coach, porque adquieren las herramientas, el conocimiento que necesitan para seguir por su cuenta. Obviamente no estamos hablando de una población culturista, sino una población más general.
Y esa fue nuestra única visión. Con el tiempo, viendo el potencial que tiene la empresa y viendo el impacto que estamos teniendo en nuestra comunidad, en nuestros clientes, pues hemos ido ya generando una visión y ahorita, pues, si te soy honesto, creemos que el límite es el cielo en el sentido de a dónde podemos llevar la empresa en cuestión de cuántos coaches pueden trabajar con nosotros en un Qué futuro, chingón. cuántos clientes pueden llegar a trabajar con nosotros, en cuestión también del revenue, todo eso, pero, o sea, ahorita nuestra idea es seguir creciendo la empresa como locos y siempre lo digo esto porque pues para mí es lo más importante y si es que hay algún coach que está empezando su carrera, para mí es lo que quisiera que se lleve de esta conversación, no con el objetivo principal de hacer más dinero y volverte rico, millonario, que eso pues sí sea, a todo el mundo le gustaría ganar más plata, ¿no es cierto? Pero con el objetivo de en verdad generar un impacto positivo en la industria y en la vida de estas personas. Porque muchas de estas personas que llegan a coaching no solo son personas que quieren entrar en la vida del culturismo o verse un poco mejor, son personas que en verdad han lidiado con mucha mala práctica de otros profesionales que han tenido yo-yo diets, que han pasado por keto, por un sinnúmero de dietas y se sienten frustrados con su salud, con cómo se ven y con todo el esfuerzo que han puesto y siguen en el mismo lugar o en un peor lugar. Entonces, nuestra meta principal es cambiar eso y poder ayudar a las personas a que nunca más necesiten nada porque encontraron una forma de vivir, de alimentarse, de entrenar que disfrutan, que es sostenible y que no Ujú. necesitan pasar por nada extremo nunca más. Entonces, con eso en mente pues es lo que nos motiva a seguir creciendo y pues bueno, la parte monetaria genial, si viene por añadidura, increíble, pero la idea es esa, generar un impacto en las personas y en la industria. Y si es que yo creo que en cualquier profesión, si es que ligado a tu pasión, ligado a tu misión principal, al por qué haces las cosas, pues el resto solo va a seguir creciendo y vas a ser exitoso. Hermano, qué buena forma de terminar el episodio, en verdad. Nada, hermano, digo, mucho éxito. La verdad es que cuando entro a ver la plataforma, repito, son cierta fuente de inspiración para mí, para ver cómo brincar o cómo subir el nivel del coaching y cómo poder llevarlo y traerlo justamente a esta parte que nuevamente creo que no hay tanto, al menos en habla hispana, ¿no? Pero en verdad, hermano, mucho de los éxitos en todo. No tengo ni la menor duda de que su trabajo va a ser de la mayor calidad posible. Y Berna, ya no te quiero quitar más tiempo, hermano. Digo, con esto cerramos la plática, no sin antes de terminar algo que quieras anunciar, avisar a las personas que nos están viendo o escuchando. Adelante, hermano. Este es tu espacio completamente. En realidad, no, más bien que te sigan a ti en todas tus cuentas, que sigan este podcast, que en realidad las veces que lo he escuchado con invitados, amigos míos, siempre me ha encantado. Entonces, más bien Gracias, hermano. agradecerte por el espacio, agradecerte por en cierta medida tomarme como referencia. Para mí eso es un honor increíble porque sé que estás rodeado de gente que yo considero mucho más importante y inteligente que yo, todos tus colegas. Entonces, para mí siempre es un honor. Y nada, aquí yo estoy a participar en esto y dar mis dos granitos de arena. No, hermano, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Berna. Para mí siempre es un gusto, placer conversar contigo. Esta plática no fue la excepción, al igual que la primera, que igual le dejamos de recomendación en la descripción para aquellos interesados vayan y también se avienten esa plática. Sin más, pues con esto cerramos la conversación. Dejamos redes sociales de Berna en la descripción para aquellos que estén en YouTube y en Spotify. Nada más le dan clic en ver más y ahí van a aparecer los links correspondientes a las distintas redes sociales de Berna. También dejamos el link para Fit for Life Academy para que ahí todos aquellos interesados pues vayan, chequen el sitio. Y pues bueno, sin más, con esto cerramos el episodio y nos estamos saludando la siguiente semana. Todos.